Según informa esta mañana el diario La Tercera, el lunes 6 de agosto, a las 9:30, el presidente Sebastián Piñera firmará la indicación para modificar el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, y que contempla, entre otras materias, derogar la ley reservada del cobre. Las invitaciones para la ceremonia, que se realizará en el Palacio de la Moneda, ya fueron extendidas a diferentes autoridades de gobierno. La indicación, que será enviada durante la semana al Congreso, se presentará para modificar el mensaje presidencial ingresado durante el primer gobierno de Piñera, en 2011, que fue impulsado por el entonces ministro de Defensa Andrés Alamán y que hoy se encuentra inactivo en el Senado, en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda. En una de las minutas que elaboró el Ejecutivo y a la que accedió La Tercera, se hace un resumen del estado actual del proyecto y sus fundamentos, donde se enumeran las deficiencias del actual sistema de financiamiento. Ahí, se establece que existe una dificultad de transparencia en la asignación de recursos y complejidad en el control externo de las inversiones, que el Congreso Nacional se encuentra excluido de la discusión y decisión en materias relacionadas con la compra del material bélico, y que no es un sistema eficiente que las compras de material bélico e inversiones en defensa dependan de la volatilidad del precio internacional del cobre. Junto con eso, se hace un resumen con 7 puntos que contempla la indicación que ha sido trabajada por el Ministerio de Defensa, encabezado por Alberto Espina. El primero de ellos estipula que se reemplaza la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa como criterio orientador de las capacidades estratégicas de la defensa nacional por la planificación del desarrollo de la fuerza. La minuta también confirma que se deroga la ley reservada del cobre, pero señala que sigue subsistente en lo relativo al impuesto del 10% a beneficio fiscal por un período de 12 años. Como dicho tributo está establecido sobre las ventas de Codelco, esta fórmula busca asegurar, indican fuentes de gobierno, que el erario público reciba recursos de la cuprífera estatal pese a que pueda tener pérdidas en ejercicios futuros. Explican que la tributación normal de Codelco al fisco es sobre las utilidades y en caso de un resultado negativo no hay traspaso de recursos. Otro de los cambios que contempla la ley, señalan en el Ejecutivo, es la eliminación del Fondo Reservado del Cobre. Los montos de dicho fondo irán a parar principalmente al presupuesto plurianual que propone la nueva ley, y en menor medida, al nuevo Fondo de Contingencia Estratégico. Los recursos remanentes en las cuentas de esta ley, en tanto, serán incorporados al Fondo de Estabilización Económica y Social, establecidos en la Ley 20.128, según establece la minuta. También se detalla el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas de la Defensa, que tiene por finalidad financiar la inversión en material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento, en base a un programa de financiamiento de inversiones a 4 años que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza. De igual manera, se afirma que el Fondo Plurianual contará con los saldos existentes en las indicadas en la Ley 13.196, reservada del cobre, en la Tesorería General de la República, que les sean traspasados en conformidad a la ley, los que contempla la Ley de Presupuesto del Sector Público para cada año, considerando el programa cuatrienal de inversiones, los intereses que devenguen las inversiones del fondo y los demás aportes que establezca a la ley. Además, se plantea cambiar la base sobre la cual se calcula la asignación mínima del Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas de la Defensa.
Se afirma que el proyecto aprobado actualmente en el Congreso establece como asignación mínima para cada año un presupuesto no inferior al 70% del monto promedio de los gastos en operación, sostenimiento e inversión de material bélico. La nueva indicación, en tanto, reemplaza esa base de cálculo, señalando que ella corresponderá al monto promedio de los gastos en operación, sostenimiento e inversión en material bélico en el periodo comprendido entre 2010 y 2017, el que será establecido por decreto supremo. Asimismo, la indicación del Ejecutivo propone limitar el Fondo de Contingencia Estratégico. Con todo, este viernes por la tarde en Defensa transmitían que la propuesta ha sufrido algunas modificaciones y que los montos para el fondo plurianual no están cerrados del todo. Esto, dicen las mismas fuentes, debido a que aún están en conversaciones con Hacienda y la DIPRES. Se espera que el mandatario y el ministro Espina zanien el tema durante este fin de semana. Ambos estarán juntos el sábado en una actividad conmemorativa de la Escuela Naval. Los ejes del proyecto 1 Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas. La indicación que enviará el Ejecutivo, según se establece en la minuta, crea el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas de la Defensa, el que tendrá como objetivo, financiar la inversión en material bélico e infraestructura asociada, y sus gastos de sostenimiento, en base a un programa de financiamiento de inversiones a 4 años que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza. La propuesta plantea que la administración de dicho fondo está a cargo de un órgano técnico colegiado, encargado de la administración financiera, cuidado y rendición de cuentas de los recursos, el que estará integrado por 3 representantes designados por el Ministerio de Defensa Nacional y un representante de la DIPRES. 2. Deroga la ley reservada del cobre. La iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa, según se lee en la minuta interna de la cartera, propone derogar la ley reservada del cobre, norma que actualmente obliga a Codelco a entregar un 10% de sus utilidades al fisco, fondos que son destinados a la compra de armamento para la defensa nacional. La indicación del Gobierno busca, en todo caso, que dicha obligación subsista por un periodo de 12 años para no afectar de una sola vez el presupuesto de la nación. Se establece, además, que los recursos remanentes derivados de dicha normativa, se incorporen al Fondo de Estabilización Económica y Social, establecido en la ley que norma la responsabilidad fiscal. 3. Limita el Fondo de Contingencia Estratégico. Según la minuta del Gobierno, el proyecto además limita el Fondo de Contingencia Estratégico, el que tiene por finalidad enfrentar situaciones especiales y de emergencia, pudiendo operar también para una oportunidad ventajosa de compra de material bélico apropiadamente avaluado. El fondo mantendrá una cuenta especial en la Tesorería General de la República y sus recursos se invertirán conforme a las directrices de la Ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal, se lee en el texto. También, el reglamento del fondo establecerá los mecanismos, procedimientos, modalidades y demás normas necesarias para la aplicación de sus recursos.